Un tensor es un objeto que transforma como un tensor. Esta es una de las respuestas más frecuentes a la pregunta ¿qué es un tensor? Y aunque de cierto modo tiene su sentido, es imposible entenderla si no tienes unos conocimientos previos. El objetivo de este primer vídeo es dar una idea general de por qué son necesarios estos objetos y cómo llegar a entender las matemáticas que hay detrás de ellos. Antes de seguir, debo advertir que se va a priorizar el entendimiento antes que el rigor, así que olvidaos de profundizar en conceptos como espacios vectoriales, variedades, etc. Se recomienda a los matemáticos puristas que se abstengan de ver el vídeo. Eso sí, hay que tener en cuenta que daremos por asumido el temario de matrices y vectores, que por suerte forma parte del bachillerato, al menos en España. Durante todo el vídeo se va a utilizar una notación que nos permite librarnos de escribir el símbolo de sumatorio junto con toda la parafernalia que le suele acompañar alrededor. Así, cada vez que veamos un índice repetido arriba y abajo en una ecuación, significa que hay un símbolo de sumatorio con ese índice sumando sobre todos los posibles valores. Por ejemplo, si estos objetos pueden tomar 4 valores posibles, valiendo mu del 0 al 3, escribir esto significa sumar 4 veces, cada vez cambiando el número de mu. Es importante remarcar que estos objetos pueden ser cualquier cosa: listas de escalares, listas de vectores, elementos de matrices, etc. A no ser que se indique lo contrario, estos índices son etiquetas y no exponentes, muy importante. Además, las componentes de los vectores se escriben con el índice arriba y no abajo, al contrario de como estamos acostumbrados. Vamos a proponer un problema: calcular la longitud de un vector. Antes de nada, necesitamos un convenio, unas coordenadas y una base. Es como si quisiéramos comunicar dónde se encuentra cierto objeto en una habitación. Habrá que indicar dónde se encuentra respecto a un cierto punto de referencia usando cierta unidad de medida. Así que escogemos esta base de vectores en unas coordenadas cartesianas, por ejemplo. Como se puede ver, este vector se puede expresar sumando los vectores de la base una vez cada uno. Estamos acostumbrados a ver que la norma de un vector se calcula de la siguiente manera. Cogemos las componentes, las elevamos al cuadrado y las sumamos dentro de una raíz. Pero esto solo funciona en caso de que la base sea ortonormal, así que necesitamos una definición más general, que además coincida con lo mencionado en el caso de base ortonormal. Esta nueva definición es más general. Lo que pasa es que hay que definir qué significa este producto de aquí, el producto escalar. El problema que tenemos ahora es que el producto escalar nos lo enseñaron a hacer mal cuando estábamos en la escuela. Siempre nos han dicho que para hacer el producto escalar hay que multiplicar las componentes de los vectores 2 a 2, la de la izquierda con la de la izquierda y la de la derecha con la de la derecha. La cosa es que esto es un abuso de notación, ya que aquí solo estamos indicando las componentes del vector, es decir, los numeritos que acompañan a los vectores de la base. La cuestión es que al escribir el vector de esta manera, se está perdiendo información sobre la base, y por lo tanto, del vector en sí. Si hacemos el producto escalar escribiendo los vectores como toca, los multiplicamos con la propiedad distributiva y ahora aparecen muchos más términos en el resultado. Si por algún casual E0 por E0, E1 por E1 da 1 y además E0 por E1 y E1 por E0 da 0, es decir, la base es ortonormal, entonces el resultado coincide con la anterior. Pero ¿cómo sabemos que se cumple esta condición? La cosa es que depende del espacio en el que se encuentra el vector. Nosotros estamos estudiando un espacio euclidiano de 2 dimensiones, pero ¿y si fuera de este existe otra dimensión que permite curvar el espacio y nosotros que vivimos en un espacio aparentemente plano no nos damos cuenta? Bueno, pues esto es lo que ocurre en la relatividad general, por ejemplo. Estos productos escalares entre los vectores de la base a priori son un axioma, un convenio que hay que asumir para poder seguir calculando cosas. Es cierto que si tomamos ciertas leyes físicas que nos dan pistas, podemos encontrar estos productos, pero para este vídeo nos lo vamos a tomar como axioma. Vamos a definir un objeto matemático que nos comprime toda esta información, el tensor métrico. No os asustéis porque solo nos interesan sus componentes, que son una matriz. Y los términos de esta matriz se definen de la siguiente manera. A esta matriz la llamamos la matriz métrica. En cada elemento se encuentra el resultado de multiplicar los vectores de la base. Definir la matriz métrica nos permite multiplicar los vectores utilizando sus componentes como matrices.
Para el caso de antes, la matriz coincide con la identidad, ya que es una base ortonormal. De esta manera, ahora en el producto escalar está contenida la información de las componentes de los vectores y de los vectores de la base. Volviendo a lo del inicio, para calcular la norma de un vector había que expresar el producto escalar de forma correcta. Si desarrollamos un poco nos damos cuenta de que el cálculo que hay que hacer es este. Recordemos que aquí hay dos sumatorios implícitos y que además están dentro de la raíz. Entonces, ¿tengo que hacer esto cada vez que quiera calcular la norma de un vector? Pues sí, aunque para seguir con el objetivo del vídeo nos conviene explicar otra manera de hacerlo que es equivalente. Ahora vamos a considerar que estamos en R2, pero tenemos una base que no es ortogonal. El primer vector de la base apunta hacia arriba y mide una unidad. El segundo vector apunta a 45 grados del primero y mide media unidad. Ahora procedemos a calcular la métrica, haciendo las correspondientes multiplicaciones entre estos vectores de la base. Es fácil ver que la métrica de esta base es esta de aquí. Bien, ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Existe alguna base para la que estos vectores son ortonormales? Es decir, ¿se cumplen estas condiciones? La respuesta es que sí. Primero vamos a ver de una manera geométrica que esto es así. Nos fijamos en el primer vector. Si colocamos otro a 90 grados, será perpendicular a E0. Y si vamos ajustando su longitud hasta que su producto escalar con E1 sea 1, ya tendremos dos de las condiciones que pedimos. Ahora repetimos el proceso para el segundo vector. Colocamos otro a 90 grados y ajustamos su longitud hasta que el producto con E0 dé 1. Acabamos de encontrar una base alternativa que es ortonormal a la original. Es decir, si construyéramos una especie de métrica con estas dos bases, obtendríamos la identidad. A esta base que cumple estos requisitos se le llama la base dual, que por motivos que explicaremos más adelante escribiremos con los índices arriba. Pero, ¿cómo se obtiene numéricamente? Pues hay varios métodos. No vamos a profundizar en absoluto, ya que es una cuestión de métodos y no tanto de entendimiento. Para quien quiera indagar, puede montar un sistema de ecuaciones o, lo que es más habitual y lo que vamos a hacer ahora, buscar la inversa de la métrica y calcular lo siguiente. Fijaos en que escribimos la inversa de la métrica como la métrica, pero con los índices arriba, ya que es la multiplicación de la base dual que también tiene los índices arriba. La inversa de nuestra métrica es la siguiente. Podéis comprobar que esta multiplicación da una delta de Kronecker. Si no estáis acostumbrados a la notación, simplemente multiplicad las dos matrices métricas y veréis que da la identidad. Si hacemos lo que hemos dicho, encontramos que la base dual se relaciona con la base normal de la siguiente manera. Ahora tenemos dos bases para describir nuestros vectores, así que los podemos escribir de dos maneras distintas. De esta manera con la base normal y de esta otra con la base dual. Fijaos en que, aunque hemos usado bases distintas, las dos expresiones describen exactamente el mismo vector. Y bueno, lleváis todo el vídeo viendo cómo pongo índices arriba y abajo de manera aparentemente arbitraria, pero es ahora cuando le voy a dar sentido al uso de esta notación. Cuando escribimos las componentes de un vector con el índice arriba, se dice que son componentes contravariantes. Cuando están abajo, son las componentes covariantes. ¿Y por qué razón se llaman así? Pues vamos a ver un ejemplo para ilustrarlo mejor. Primero definimos y representamos el vector que queremos describir. Ahora imaginemos que tener una base es como tener una especie de mapa, que con sus cuadrículas te permite guiar el camino hacia un punto. Si tenemos el mapa que ilustraba la base que hemos utilizado antes y queremos indicar cómo se llega a la punta del vector, simplemente hay que decir, muévete un cuadro en la dirección 0 y otro cuadro en la dirección 1, es decir, las componentes del vector en la base normal. En cambio, si tenemos el mapa de la base dual, para llegar al mismo punto habrá que dar unas instrucciones distintas. 1,35 cuadros en la dirección 0 y 0,60 cuadros en la dirección 1. Si os fijáis, las instrucciones son precisamente las componentes del vector en la base normal y dual, es decir, sus componentes contravariantes y covariantes respectivamente. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar el mapa normal por uno cuyas cuadrículas midan el doble.
Es decir, hemos cambiado la base a una con los vectores midiendo el doble. Esto corresponde a la matriz de cambio de base siguiente. Solo hemos cambiado la cuadrícula, pero el vector que queremos describir sigue siendo el mismo de antes. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones? Moverse 0,5 cuadros en la dirección 0 y 0,5 cuadros en la dirección 1. Las componentes contravariantes del vector ahora son las siguientes. Es decir, las componentes se han cambiado según la inversa del cambio de base. Muy bien, pero ¿qué pasa con el nuevo mapa dual? Ahora habrá cambiado, ya que la base ha cambiado. Si volvemos a calcular la nueva base dual, nos daremos cuenta de que los vectores se han reducido a la mitad. Y como podréis deducir, las instrucciones para llegar al punto ahora son el doble de las de antes. Vamos a observar qué es lo que ha pasado con los vectores y las componentes según hemos variado la base. Al aumentar la norma de los vectores de la base normal, sus componentes contravariantes han disminuido, han contravariado. A su vez, las componentes covariantes también han aumentado, han covariado. Los vectores de la base dual han disminuido, han contravariado. Esta es la razón por la que se les da este nombre, y se les pone los índices de esta manera. Cuando un objeto matemático es contravariante, este lleva el índice arriba. Cuando es covariante, lo tiene abajo. Pero claro, los objetos varían respecto a algo. Es como cuando se hace una derivada. La función varía, claro, pero ¿respecto a qué? Pues a la variación de su variable. Pues lo mismo pasa con esto. Los objetos covarían o contravarían respecto a la variación de la base normal, que es la que suele tener una interpretación física. La base dual suele ser un objeto auxiliar que nos ayuda a hacer cálculos, y ahora veréis por qué. Los objetos invariantes son aquellos que tienen el mismo valor aunque se cambie la base. Por ejemplo, el vector v es invariante, ya que si la base varía y las componentes contravarían, las variaciones se anulan y este se queda como al principio. Más convenientemente, el objeto invariante que nos interesa es la norma al cuadrado de este vector. Para calcularla, solo hay que usar la definición de norma que dimos al principio. Ahora voy a explicar un pequeño truco, el cual ya utilizamos antes para calcular la base dual, solo que no os disteis cuenta. Cuando hay un objeto sumado con una métrica con los índices en el sitio contrario, podemos simplemente poner el índice sobrante en el objeto y sumar sobre el que está repetido. Esto se puede demostrar sencillamente de esta manera. Escribimos la métrica como la multiplicación de la base. Vemos que esto de aquí es el vector v. Lo escribimos en sus componentes covariantes y ahora vemos que esta multiplicación solo puede tener un valor y este es 1. Y solo sucede cuando estos dos índices son iguales. Así que queda exactamente como hemos dicho. De esta manera, la norma al cuadrado queda así. Este objeto es invariante respecto a cambios de base como los que hemos hecho antes, concretamente transformaciones de escala. Es importante recalcar que para obtener la expresión del objeto invariante hay que pasar por calcular la métrica o hacer el proceso de antes. Como veremos ahora, en el caso anterior, al cambiar la base, la métrica ha cambiado y no podemos utilizar la misma para obtener las componentes contravariantes. Acabamos de hacer un cambio de base hace unos segundos. Y lo hemos hecho de la siguiente manera. Primero defino un vector con sus componentes contravariantes. Con la métrica obtengo sus componentes covariantes. Hago el cambio de base y lo incorporo en el vector. Con esto saco las nuevas coordenadas contravariantes. Para que se cumpla la ortonormalidad, la base dual ha tenido que cambiar con la inversa del cambio de base. Y con eso saco la nueva base dual. Incorporo el cambio de base dual en el vector y finalmente saco las coordenadas covariantes. Ahora nos podemos hacer una pregunta interesante. ¿Con esta nueva base ha cambiado la métrica? Vamos a comprobarlo. Escribimos la expresión de la métrica nueva. Ahora sustituimos cuánto valen estos vectores en función de los antiguos. Vemos que cada uno tiene un factor 2, así que su producto escalar tendrá un factor 4. Y esta expresión es la métrica anterior, así que vemos que la nueva es 4 veces más grande. Y esto es un problemón, ya que no nos conviene estar cambiando de métrica cada vez que hagamos un cambio de coordenadas. Queremos que la tasa de cambio entre componentes covariantes y contravariantes sea siempre la misma. O por lo menos que no dependa del tipo de cambio de coordenadas, sino de alguna componente, como pasa en un espacio curvo. Entonces nos disponemos a encontrar una matriz de cambio de base que cumpla esta condición. Vamos a poner un ejemplo súper útil en relatividad especial, con la métrica de Minkowski.
que tiene en cuenta al tiempo como una dimensión más. Esta métrica obviamente no es la que se utiliza en relatividad, ya que vivimos en un espacio de 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero con esta versión reducida salen resultados igualmente interpretables. Empezamos escribiendo un cambio de coordenadas general. Cada nuevo vector es una combinación lineal de los otros dos, que corresponde a una matriz de cambio de base genérica. Queremos que la métrica sea la misma, así que si antes se cumplía esto, ahora se tiene que cumplir lo siguiente. Si expresamos los nuevos vectores en función de los antiguos, vemos que aparecen multiplicaciones de la base, las cuales ya sabemos por la métrica, que queremos que sea la misma. Simplificando un poco, al final llegamos a este sistema de ecuaciones. No es un sistema especialmente complicado, pero tiene sus cosas. Como veis, tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones, así que la solución estará en función de una de ellas. Se deja como ejercicio solucionarlo en función de b. Si lo resolvemos y sustituimos en la matriz de cambio de base, queda lo siguiente. Ahora, como b es un parámetro libre, lo podemos renombrar como queramos, así que vamos a decir que b es igual a esta función de otro parámetro beta. Ahora sustituimos esto en esta expresión y simplificando algunos términos obtenemos que este elemento vale lo mismo pero sin beta. Finalmente, a esta cosa de aquí la vamos a llamar factor gamma. Los que hayáis estudiado relatividad especial os sonará esta matriz. Es la matriz de una transformación de Lorentz de la base, la que corresponde a hacer un boost en la dirección del eje espacial, y las componentes transforman según su inversa. Es decir, las transformaciones que nos permiten seguir utilizando la misma métrica son las que utilizan este cambio de base. Es difícil de interpretar si nunca has hecho relatividad, pero para poneros otro ejemplo, si hubiésemos utilizado la métrica euclídea, hubiésemos obtenido una matriz que corresponde a la de rotación. Esto sí que es intuitivo, ya que si rotamos la base, los vectores siguen teniendo la misma longitud, y la diagonal de la métrica no varía. Además, como rotan a la vez, su ángulo es siempre el mismo, y por lo tanto su producto escalar da 0 siempre. El resto de la métrica también es la misma. Para concluir esta sección, podemos decir que los vectores de la base cambian según la matriz de cambio de base, y las componentes según su inversa. De esta manera, como se ha aplicado una matriz y su inversa, es como si no hubiésemos hecho nada. El vector es invariante. Es así como deben transformar los vectores, ya que un vector es un objeto que transforma como un vector. Esto ya va sonando familiar, ¿no? Pues habrá que esperar a la segunda parte para terminar de comprender cómo se generaliza todo esto para tensores. Que, por suerte, si habéis entendido todo hasta aquí, entender los tensores se hace mucho más fácil. Y hasta aquí el vídeo. Agradecería mucho que os pasarais tanto por mis redes como por las redes de la gente que ha colaborado en este vídeo y muchas gracias por verme.